Buenas noches, hermanos. El título de este sermón se llama 3 días y 3 noches en el infierno. Abran sus Biblias, por favor, a 1 Corintios 15, versículo 1, 2 libros después de Hechos. Este domingo se celebra la Pascua. Muchos cristianos celebran que Jesús resucitó de estar muerto por 3 días y 3 noches. Muchos cristianos saben que Cristo nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero una doctrina de la cual muchos cristianos no entienden es que el alma de Jesús se fue al infierno después de que su cuerpo murió. Muchos cristianos no entienden esta doctrina porque los pastores no hablan mucho de este tema. Incluso hay una epidemia entre nosotros los cristianos que muchos de nosotros, la mayoría, no leemos nuestras Biblias. La Biblia nos dice que comparemos lo espiritual con lo espiritual y ahora vamos a explorar la resurrección de Cristo comparando con las Santas Escrituras. Ahí están en 1 Corintios 15, versículo 1, nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. El Espíritu Santo nos dice que somos salvos por creer el evangelio. Versículos 3 y 4 nos define qué es el evangelio que nos salva de nuestros pecados. Versículo 3 y 4 nos define qué es el evangelio que nos salva de ir al infierno. Versículo 3 dice: porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La Biblia dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Cuando Jesús estaba crucificado en el lugar llamado el Calvario, el espíritu de Jesús salió de su cuerpo y el cuerpo de Jesús físicamente murió. Esta es la primera parte del evangelio que nos salva, que Cristo murió por todos nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4 de 1 Corintios 15 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vayan a Hechos 2:31, por favor. Está después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué fue lo que murió por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros? El cuerpo de Jesús. ¿Qué fue lo que murió por todos nuestros pecados, pequeños y grandes? El cuerpo de Jesús. ¿Qué fue lo que fue sepultado? El cuerpo de Jesús. ¿Qué fue lo que resucitó después de estar muerto por 3 días y 3 noches? El cuerpo de Jesús. Si usted cree que Cristo murió por nuestros pecados, si usted cree que Cristo fue sepultado, si usted cree que Cristo resucitó a los muertos después de estar 3 días y 3 noches muerto, usted va a ir directamente al cielo cuando muera. Porque eso es lo que tenemos que creer, poner 100% de nuestra fe en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Pero también hay un aspecto de la resurrección y se trata del alma de Jesús, no se trata del cuerpo. Están ahí en Hechos 2:31, Hechos 2:31, nos dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. ¿Quién habló de la resurrección de Cristo? Aquí el apóstol Pablo cita al rey David en el libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 10. Vayan por favor a Mateo 12:40. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. La resurrección de Cristo tiene 2 aspectos. El primer aspecto es de que el alma de Jesús se fue al infierno cuando Jesús murió, pero el alma de Jesús no se quedó en el infierno después de 3 días y 3 noches. El alma de Jesús salió del infierno. El segundo aspecto es de que la carne de Jesús nunca vio corrupción. La carne de Jesús nunca se pudrió. La carne de Jesús nunca se descompuso. Cuando un ser humano muere, la carne, el cuerpo inmediatamente se pudre, se descompone, se corrompe. Pero la carne de Jesús nunca vio corrupción. En Mateo 12:40 vemos una profecía que hizo Jesús de sí mismo antes de morir en la cruz. Mateo 12:40 nos dice: porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Volteen sus Biblias, por favor, al primer libro de la Biblia, a Génesis 4, versículo 1. Génesis 4, versículo 1. El corazón de la tierra es el infierno. Al igual que el corazón de una manzana es el centro de la manzana. El corazón de una sandía es el centro de la sandía. El corazón de la tierra es el centro de la tierra, es el centro del mundo.
Estamos hablando del infierno, y ahí fue donde Jesús fue cuando el alma salió del cuerpo de él. Y cuando el cuerpo de Jesús murió, su alma descendió al infierno para pagar por todos nuestros pecados. Donde nosotros merecemos ir, el alma de Jesús ya fue para allá y pagó por todos nuestros pecados en el infierno. El justo murió por todos los injustos. El justo Jesús murió por todos nuestros pecados. Y Dios es un Dios justo que requiere que toda iniquidad se pague, toda iniquidad se tiene que pagar. Y en lugar de nosotros morir con nuestros pecados e ir al infierno, le agradó a Dios, a Dios el Padre, que Jesús llevara todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Le agradó a Dios que Jesús fuera nuestro holocausto, quien fue al infierno en lugar de nosotros. Están ahí en Génesis 4, versículo 1. Génesis 4, versículo 1. Y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón de parte de Jehová. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció en el transcurrir del tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Vayan a unas páginas adelante a Génesis 22, versículo 6. La ofrenda que ofreció Abel a Dios fue de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Esta ofrenda le agradó a Dios porque es simbólica de la ofrenda de Jesús, el Cordero de Dios. A Dios no le agradó la ofrenda de Caín porque es representativa de una ofrenda de obras, una ofrenda de sus manos. ¿Qué hacían con cada ofrenda en el Antiguo Testamento después de que mataban a un animal, al sacrificio? Génesis 22 nos da la respuesta. Génesis 22 nos cuenta la historia donde Dios prueba a Abraham y le dice que sacrifique a su hijo Isaac como ofrenda. Versículo 6 nos dice, y tomó Abraham la leña del holocausto. Abraham tomó la leña para hacer un fuego y quemar el sacrificio entero, para quemar a su hijo. Y puso sobre Isaac su hijo, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Este versículo es un versículo profético que ve hacia el futuro en que Jesús se sacrifica a sí mismo por los pecados de todo el mundo. Versículo 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Antes que Abraham matara a su hijo, Dios lo detuvo. Bíblicamente siempre el sacrificio se le mata y después se le quema con lumbre. Primero el sacrificio lo matan y después lo queman enteramente. Versículo 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Vayan por favor a Isaías 53:10. Está después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cántares. Aquí específicamente Dios le dio un carnero a Abraham en lugar de su hijo. Pero a todo el mundo Dios nos dio un cordero, el Cordero Jesús, que nos perdona todos nuestros pecados por medio de la fe en su muerte, sepultura y su resurrección. Después de morir, Jesús sufrió el juicio de ser quemado en el infierno por todos nuestros pecados. No por los pecados de Él, porque Él no tuvo pecado. Él fue quemado en el infierno por todos nuestros pecados. El justo murió por los injustos. Isaías 53:10 dice,
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado, verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La ofrenda de Jesús por nuestros pecados fue que el alma de Jesús descendiera a la oscuridad y a la lumbre del abismo y pagar por todos nuestros pecados en el infierno. Versículo 11 dice, del trabajo de su alma verá y será saciado. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Volteen sus Biblias, por favor, Efesios 4:9, después de Romanos, 1, 2 Corintios y Gálatas. El sacrificio siempre ha sido para propiciación de los pecados. Hebreos 10:4 nos dice que la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. El único sacrificio que satisface a Dios para el perdón de todos nuestros pecados es el sacrificio de Jesús. Ese es la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesús. Es que Jesús se fue al infierno por nosotros. Ustedes están ahí en Efesios 4:9. Por mientras le voy a leer las profecías de Jesús que están en Jonás capítulo 2. Jonás 2:2 dice, y dijo, clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Del vientre del infierno clamé, y mi voz oíste. Versículo 6 dice, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la corrupción, oh Jehová, mi Dios mío. Ustedes están ahí en Efesios 4, versículo 8, nos declara, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora que él subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Sí, es verdad que el cuerpo de Jesús murió, el cuerpo de Jesús fue sepultado y el cuerpo de Jesús resucitó a los muertos. Pero también es cierto que durante esos 3 días que el cuerpo de Jesús estaba muerto, el alma de Jesús sufrió el castigo de fuego eterno en el infierno por todos nuestros pecados. Vamos a orar. Gracias Dios, te damos.